oxígeno o los lípidos. Son aquellos otros elementos que también son necesarios para el ser vivo, pero fundamentalmente cumplen otro tipo de funciones, ya sean estructurales, como es el caso del calcio en la estructura ósea, o del sodio, conjuntamente el cloro, permiten un equilibrio ácido-base importante para favorecer procesos bioquímicos, eh, eh, dándole un determinado medio ácido o medio básico. Entonces, este tipo de bioelementos, además de ser parte activo dentro de lo que es la parte estructura, también en los procesos metabólicos se consideran una suerte de activadores, por ejemplo, el magnesio. Un activador es un metal, puede ser un catión, ¿no es cierto? El magnesio más 2 en este caso, que inicia un proceso de reacción química, da origen a la reacción química. Y esa reacción química posteriormente continuará con una actividad enzimática, favoreciendo la transformación del sustrato en producto. Entonces, eso quiere decir que estos elementos, desde ese punto de vista, van a jugar un papel sumamente importante en estas funciones, ya sea estructurales, ya sea de composición de otros componentes un poco más complejos, como son las biomoléculas. Las biomoléculas obviamente ya son estructuras constituidas por dos o más átomos de diferentes o iguales elementos. Estas biomoléculas las podemos organizar en orgánicos y inorgánicos. Los orgánicos son los carbohidratos, también llamados glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que son estructuras que exclusivamente están formadas por carbono, hidrógenos, oxígenos, en algunos casos nitrógeno, para el caso de los aminoácidos en las proteínas, fósforo, el ATP, ¿no es cierto?, el adenosintrifosfato, los ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, en su gran mayoría tenemos biomoléculas orgánicas que van a cumplir una actividad fisiológica intensa en el ser vivo. En los inorgánicos también empezamos con el agua como una molécula inorgánica, importantísimo. El ser vivo es un buen porcentaje, está constituido por agua, ¿verdad? Entonces, es el medio en el cual se va a producir una serie de reacciones químicas. El agua es, ya les decía, el medio donde se producen reacciones químicas. Si no tenemos este medio acuoso, las sustancias químicas básicamente no producen eso, que es una reacción química. Entonces, desde ese punto de vista, el agua es importante para que se produzcan esas reacciones químicas. También es importante para la formación de soluciones. Y estas soluciones se relacionan con la presión osmótica, por ejemplo, que es muy importante dentro de las células, incluso la presión osmótica, la ósmosis, etc. Las sales normalmente son solubles en los medios acuosos, el cloruro de sodio, etc. Sales que de pronto, al ionizarse en el organismo vivo, van a cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, la famosa bomba sodio y potasio, que es importante dentro de lo que viene a ser la actividad de la célula en la parte de la sinapsis, etcétera, ¿no? Entonces, cumplen muchas funciones los diferentes compuestos inorgánicos. El hierro, parte de los glóbulos rojos, específicamente a nivel del grupo hemo, a nivel del grupo hemo.
A nivel del grupo hemo tenemos lo que viene a ser la presencia del hierro que captura el oxígeno y lo transporta a todo el organismo. Eso se produce a nivel de los pulmones, específicamente en los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Una variación de presión favorece justamente el intercambio gaseoso. Entonces, los alveolos pulmonares, desde ese punto de vista, juegan un papel importante en el intercambio gaseoso y el hierro capta ese oxígeno y obviamente transporta a otras regiones que requieren de ese oxígeno para favorecer los procesos de oxidación. Tenemos la famosa tabla periódica, donde están clasificados los diferentes elementos de acuerdo a su número atómico. Vemos el elemento más sencillo de la naturaleza, que viene a ser el hidrógeno, ¿no es cierto? También podemos ver aquí de una coloración rojiza los bioelementos principales: el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, ¿no es cierto? También tenemos de una coloración naranja aquellos bioelementos secundarios que son importantes que estén presentes en nuestro organismo porque cumplen determinadas funciones. El caso del sodio, potasio, calcio, magnesio, el cloro, etcétera, ¿verdad? Otros elementos que también son importantes están presentes en muy poca cantidad, muy poca concentración, pero que sí, ellos están pintados de un color verde. Por ejemplo, el hierro, decíamos, ¿no es cierto? El hierro. También vamos a ver al manganeso, al cromo, al cobalto, el cobre, el zinc. Ellos están presentes en el organismo. Lo vamos a ver con más detalle en uno de los últimos capítulos, que son minerales justamente. Entonces vamos a ver ahí la relación que tienen cada uno de estos bioelementos respecto a la actividad biológica. Entonces, nuestra tabla periódica, que la conocemos desde el colegio, que un poquito nos grafica el orden prácticamente de estos elementos. Porcentajes, el hombre tiene una composición de más o menos una abundancia de oxígeno de un 65%, el carbono de un 18%, hidrógeno tenemos un 10%, nitrógeno un 3%, el calcio un 1.5%, el fósforo en un 1%, el magnesio, potasio, azufre, el sodio y otros elementos en 1.5%. Pues fíjense, entre el carbono y el oxígeno se encuentra un buen porcentaje, 50, 60, 60, 70, 78, algo de 72, 73% carbono y hidrógeno, que hace referencia justamente a la constitución orgánica que nosotros tenemos. Otros elementos son mínimos en términos de su presencia en el ser vivo. Entonces, cuando hablamos de los bioelementos primarios, vemos que estos son importantes para el ser vivo. El caso del carbono forma el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, los carbohidratos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, todos esos carbohidratos están constituidos específicamente de carbono como el elemento central, el esqueleto, dice, se porta dentro de la estructura molecular propiamente a otro tipo de elementos complementarios, como es el caso del hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el carbono es la parte central, es el elemento central de la materia orgánica. Debido a su bajo peso atómico y su elevada electronegatividad, calcio presenta una serie de enlaces de tipo covalentes entre átomos carbono-carbono, que son muy estables.
¿Qué quiere decir enlaces covalentes? Enlaces covalentes quiere decir que entre carbono y carbono existe una suerte de compartir un par de electrones, ¿ya? Comparten un par de electrones de su último nivel energético, los carbonos correspondientes. Entonces, al estar compartiendo un par de electrones, se forma un enlace covalente, que es estable. Entonces, nosotros vemos, en colegio hemos visto, en el curso vestibular también de repente han visto la parte de orgánica, que tenemos una sucesión continua de carbono y carbono. Esa sucesión continua carbono, 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 entonces está dado por los famosos enlaces covalentes, donde un carbono aporta con un electrón y el otro carbono aporta con otro electrón. Y entonces entre ese par de electrones se forma el enlace covalente. Co quiere decir que comparten, ¿ya? Comparten entonces ese par de electrones que los hace que estén unidos entre el carbono y el carbono, ¿ya? Entonces, es la característica del enlace covalente. Entonces, en la materia orgánica, ese enlace es frecuente. Vamos a encontrar en los lípidos toda una cadena lipídica que tiene como una base la asociación continua de carbonos, porque los lípidos pueden ser de un tamaño variado, pueden ser 12, 13, 15, 20, 30, 40 carbonos. Entonces, todos ellos mediante estos enlaces covalentes. Los enlaces covalentes pueden estar de alguna manera relacionados con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Quiere decir que esos enlaces no solamente son de carácter exclusivo entre carbono y carbono, los enlaces covalentes, no son exclusivos. También esos enlaces covalentes se dan entre carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre. ¿Por qué se dan estos enlaces covalentes? De compartir, comparten electrones de sus últimos niveles energéticos en la materia orgánica. Se dan porque los diferentes elementos que hacen a una molécula tienden a llegar al famoso octeto. Tienden a llegar al famoso octeto. ¿Qué quiere decir el octeto? Que el elemento busca tener 8 electrones en su último nivel energético. Busca tener entonces 8 electrones en su último nivel energético. Y al tener 8 electrones en su último nivel energético, se parecen a los famosos gases nobles. Los gases nobles, tipo neón, xenón, radón, etcétera, tienen en su último nivel energético 8 electrones. Por eso que estos gases nobles no presentan carga, no se ionizan. ¿Ya? Entonces, todos los elementos, voy a ir por acá nuevamente a la tabla periódica. Por acá, por ejemplo, vemos el helio, neón, argón, criptón, etcétera. Todos estos que corresponden a una estructura que tienen 8 electrones en su último nivel energético. Les decía que todos los elementos restantes, llámese el oxígeno, nitrógeno, carbono, por ejemplo, además de tener un determinado número de electrones en su último nivel energético, que se los distribuye mediante la configuración electrónica, comparten otros electrones con el siguiente elemento, de manera tal que llegan a tener 8 electrones, ya sea el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, compartiendo. Y al tener 8 electrones, al compartir algunos electrones y otros obviamente son parte de ellos, pero en total son 8, son similares en este caso al neón. Se quieren parecer el carbono, nitrógeno y oxígeno al neón. El caso del cloro, por ejemplo, tiene en su último nivel energético 7 electrones. 7 electrones. Pero se quiere parecer a el argón, que tiene 8 electrones. Entonces, ¿qué hace el cloro? A alguien
le va a proporcionar o va a compartir un electrón para que en función de los 7 que él tiene, más uno que está ganando o compartiendo, tenga 8 electrones y este cloro tenga un parecido al argón. Eso es bien importante cuando hablamos de los compuestos que se van formando en algún momento del atómico, justamente mediante estos enlaces donde comparten electrones, ceden electrones o ganan electrones. Hay varias formas, pero el objetivo final es siempre llegar al octeto, es siempre parecerse a los gases nobles. Otro elemento importante dentro de la materia orgánica en los seres vivos es el oxígeno. Es el más abundante, obviamente. Se encuentra en los compuestos orgánicos, siendo parte fundamentalmente de los grupos funcionales. Grupos funcionales. Ustedes saben, en orgánica, la presencia del oxígeno da lugar a la formación de grupos funcionales. Un ejemplo de grupos funcionales es el grupo alcohol, el OH, ¿no es cierto? Y vemos, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, que otros los llaman polialcoholes, porque tienen varios grupos oxidrilos en su estructura, pero también el oxígeno puede ser parte de otros grupos funcionales, por ejemplo, los aldehídos, el famoso CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? O también puede ser parte del oxígeno de otro grupo funcional que está muy presente en los lípidos, que vendrían a ser los ácidos carboxílicos, el grupo funcional carboxílico, el COOH, ¿ya? O los éteres, ¿no es cierto? Los éteres. Entonces, es importante, además, que el oxígeno es un agente oxidante. Es un agente oxidante. Nosotros necesitamos de ese oxígeno para producir el proceso de oxidación, reducción. De ahí vemos que es importante que nosotros en la respiración captemos el oxígeno. Oxígeno que seguramente es distribuido hasta la célula y favorece la formación del proceso oxedox, favorece la formación del agua con el hidrógeno que se elimina de los procesos llamados deshidrogenación. Estos hidrógenos con el oxígeno forman agua, que es importante para el ser vivo. El agua, ya les decía, es el medio donde se producen las reacciones químicas. La célula es un medio acuoso. En ese medio acuoso se encuentran muchos componentes orgánicos, inorgánicos, disueltos. Entonces el oxígeno, desde el punto de vista, es importante. La famosa cadena respiratoria que se produce a nivel de la mitocondria es un proceso que permite fijar el oxígeno a nivel de la matriz mitocondrial. Y para esto, obviamente, se desarrolla mediante procesos oxedox. El tercer elemento importante es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo de la naturaleza. En su estructura tiene un solo electrón, pero con ese solo electrón es suficiente para poder ser partícipe de diferentes estructuras fundamentalmente orgánicas. Los alcanos, los alquenos, los alquinos están dados por la presencia del carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces es importantísimo el hidrógeno para los seres vivos, es una fuente de energía los hidrógenos y favorecen el proceso oxedox. Por ejemplo, tenemos en la materia orgánica que cuando una estructura orgánica gana hidrógenos, lo fija dentro de su estructura hidrógenos, decimos que está favoreciendo la reducción, favorece la reducción. Cuando una estructura orgánica pierde hidrógenos, los cede hidrógenos por la actividad enzimática, enzimas que quitan hidrógenos,
Entonces, eso se llama deshidrogenación. Des quiere decir quitar, ¿ya? Des quiere decir quitar. Cuando quita hidrógenos, entonces está favoreciendo la oxidación. Entonces, este es un proceso bien interesante en los seres vivos. El proceso redox, que es el tipo de reacciones más frecuentes, comunes en los seres vivos que se producen, están dados fundamentalmente por la ganancia o pérdida de hidrógenos. Ahí viene la oxidación y la reducción. También el hidrógeno está asociado a un concepto, pH, que es el potencial de hidrogenación. El pH. El pH mide, sabemos, por colegio, por cultura general, el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. Mide el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. La importancia de ese grado de acidez o alcalinidad es que favorece los procesos de las reacciones químicas en los seres vivos. Por ejemplo, el caso del estómago, el pH es ácido. Es ácido, producto de la presencia muy, pero muy diluido que tenemos en el estómago. Y entonces, en ese medio ácido se producen determinadas reacciones de manera óptima. ¿Ya? A nivel de los intestinos se tiene un pH alcalino, un pH básico. Si hablamos de escala, podemos decir que en el estómago el pH está en el rango de 0 a 7, pero específicamente está en un valor bajo, está en un pH 1 o 2, el estómago, ¿no? Ácido. Mientras que en el intestino, al ser básico, el pH está en el rango de 7 a 14. Y entonces muchas otras reacciones químicas se producen a nivel del intestino por el medio en el cual se encuentra. No se produce a nivel ácido, pero sí se produce la reacción química a nivel básico. El pH es vital, es importante para favorecer las reacciones químicas. Las enzimas, que son los biocatalizadores orgánicos, requieren de un pH adecuado y estable. Entonces, el hidrógeno está íntimamente relacionado con aquello que es medir el grado de acidez o alcalinidad. Otros elementos que se encuentran, obviamente, en un menor porcentaje, como ya lo habíamos visto en una tabla anterior, es el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El nitrógeno es uno de los elementos que normalmente los animales lo obtienen mediante la alimentación. A diferencia de las plantas pueden capturar el nitrógeno de manera directa, tienen esa capacidad de captar el nitrógeno. Los animales no, lo obtienen entonces mediante la alimentación. Alimentación normalmente ricos en proteínas, porque las proteínas sabemos que están constituidas por N aminoácidos. La alanina, metionina, triptófano, valina, etcétera. Todos ellos son aminoácidos que en una secuencia, en un tipo de enlace llamado peptídicos, están unidos como una suerte de cadena. Pero estos aminoácidos tienen un grupo funcional, el grupo funcional amino. Entonces, ese grupo funcional amino, donde está presente el nitrógeno, es importante para todos estos procesos. ¿Ya? Entonces, la formación de los aminoácidos y las proteínas posteriormente, que son importantes, las proteínas en el ser vivo, dependen mucho de la presencia del nitrógeno. Entonces, estos nitrógenos a este nivel van a cobrar una función muy importante. Quizás no tanto a nivel de carbohidratos y a nivel de lípidos, pero sí a nivel de las proteínas. Tienen diferentes funciones en el ser vivo. Hay proteínas que se especializan.
Unas proteínas se especializan y se llaman enzimas. Las enzimas son proteínas. Hay otras proteínas que son transportadoras. Por ejemplo, los kilomicrones son transportadoras, son estructuras proteico o proteico-lipídicos, pero que su función es transportar, ya sean estructuras orgánicas o inorgánicas, fundamentalmente del intestino hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Son transportadoras. Otras proteínas son, dentro del aspecto inmunológico, son proteínas que cumplen la función de anticuerpos. Anticuerpos. Han debido ustedes escuchar esas palabras, la palabra hoy en día con esto del coronavirus, ¿no es cierto? Las vacunas están produciendo anticuerpos, dice. Nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas están bajas, o hay que subir las defensas. Están haciendo referencia a los anticuerpos, que son estructuras proteicas especializadas que sintetiza el organismo vivo para defendernos, evidentemente, de la presencia de estructuras o microorganismos extraños a nuestro organismo. Esas estructuras extrañas a nuestro organismo se llaman antígenos. Por ejemplo, el virus que ingresa a nuestro organismo es una estructura. Ese antígeno va a ser destruido ¿por quién? Por el anticuerpo. ¿El anticuerpo qué es? Es una proteína formada por determinados aminoácidos. Esos determinados aminoácidos están dados por el famoso código genético, el RNA, que deriva del DNA. Entonces vamos a ver eso un poco. Ustedes también han debido ver algo de genética, biología, etcétera. Entonces vamos a hablar mucho de todos esos conceptos. Como ven, el nitrógeno muy grande y es importante para el ser vivo. El fósforo, ni qué decir, ¿no es cierto? El fósforo. El fósforo está normalmente en el organismo al estado de fosfato, ¿no? De fosfato. Este fosfato forma parte de los nucleótidos, al igual que el nitrógeno también es parte de los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? O sea, los nucleótidos. Este fósforo es importante para nosotros porque es una forma de enlaces ricos en energía, presenta enlaces ricos en energía, que permiten entonces esa energía transportarlos e intercambiarlos. La energía que nosotros requerimos para todos los procesos, porque hay reacciones químicas que son endergónicas, es decir, que requieren energía. También hay reacciones químicas exergónicas, es decir, que liberan energía, energía calorífica con preferencia, ¿no es cierto? Entonces, esa energía está relacionado con el fósforo que se encuentra a nivel de fosfatos. Y hay una molécula que permite ese intercambio que se llama el ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, adenosín trifosfato, aquí ya estamos viendo la presencia del fósforo, importante dentro del aspecto bioenergético. Vamos a ver en la actividad bioquímica lo que es la bioenergética, y ahí vamos a hablar del fósforo, vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, y cómo estos se van relacionando en términos de la liberación de energía en los seres vivos. Entonces, el fósforo, ya nos estamos dando cuenta, otro elemento importantísimo para el ser vivo. El azufre también es importante porque en muchos de los casos es parte de las coenzimas, por ejemplo, la coenzima A. La coenzima A es una coenzima, es como una estructura complementaria de las enzimas que van a favorecer la reacción química. Entonces, cuando tenemos ausencia del azufre, tenemos ausencia de coenzima A y muchas reacciones químicas no se producen porque no tenemos coenzima A. Pero muchas de estos bioelementos es abastecido al ser vivo mediante la dieta. La dieta que tenemos es suficiente para aportar con estos bioelementos.
porque la concentración que requerimos es muy baja, pero no quiere decir eso que por ser baja debe de ser cero. Necesitamos en bajas concentraciones porque de esa manera van a permitir cumplir funciones estructurales y posteriormente fisiológicas. Dentro de los bioelementos secundarios hablamos del calcio. Ya les decía, el calcio es sumamente importante para la estructura ósea, pero también es importante para la contracción muscular. ¿Por qué razón? Porque el proceso de contracción muscular a nivel de la sinapsis está relacionado con el sistema nervioso. Y la actividad que se produce en el sistema nervioso, específicamente en las estructuras sinápticas, donde se unen una neurona con otra neurona, ¿no es cierto? Juega un papel importante el calcio más 2 como ion. Entonces, existe un movimiento intenso de estos cationes, el calcio, el potasio, el sodio, que permiten justamente la transmisión neuronal. De tal manera que sentimos nosotros esa sensación de dolor cuando nos punzamos con una agujita. Ese hecho de pulsarnos en nuestro organismo ha generado un sinfín de reacciones a nivel de la sinapsis que permiten la conducción nerviosa hasta llegar al cerebro para que eso se traduzca en lo que es la sensación de dolor. Entonces el calcio desde ese punto de vista juega un papel importante. También es importante porque está dentro de otras estructuras orgánicas como son las mitocondrias, donde estos como cationes en este caso, activadores, facilitan la reacción química. El calcio está en la sangre porque también cumple una regulación de acción hormonal. Entonces, el calcio va a jugar otro papel importante. ¿Cómo lo obtenemos el calcio? Ya les digo, mediante la dieta, el aporte de calcio que tenemos, que es mínimo, es el suficiente para que desarrolle todos estos procesos. El sodio también es otro bioelemento secundario relacionado con lo que viene a ser la parte de los cationes. Su importancia está a nivel de lo que es la presión osmótica, regula, por ejemplo, la presión osmótica, está a nivel de las membranas, donde a partir de sus potenciales permiten el paso de cierto tipo de moléculas, ¿no es cierto? También está relacionado con el sistema nervioso, les decía, conjuntamente el calcio, el sodio, el potasio, permiten la conducción nerviosa, ese proceso de transmitir esa sensación de dolor, etcétera, de una neurona a otra neurona, a partir de esa unión entre dos neuronas que se llama el espacio sináptico. ¿Ya? Entonces, ahí el calcio más el sodio más el potasio estarán activamente desarrollando sus funciones. El cloro también es otro elemento, bioelemento secundario importante, participa dentro del equilibrio hídrico y eléctrico, en la presión osmótica también. El cloro, por ejemplo, nosotros lo obtenemos fundamentalmente por la dieta, el cloruro de sodio, ¿no es cierto? La sal común. Nuestros alimentos ponemos un poquito de sal y ya estamos consumiendo cloro, estamos consumiendo sodio, ¿no es cierto? Con la sal común, con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio obviamente va a experimentar un proceso de ionización en nuestro organismo, liberando el ion cloro, el ion cloruro, estando al estado libre, y como se encuentra en un medio acuoso, ¿no es cierto? Ese ion cloruro se une al hidrógeno y forma el ácido clorhídrico. Ahí es el origen del ácido clorhídrico que se encuentra a nivel del estómago. La concentración obviamente es mínima, pero suficiente como para darle el pH ácido a nivel del estómago, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, le da un pH ácido que es ideal para producir muchas reacciones en ese medio que pueden ser catalizadas de una manera eficiente por enzimas que tienen su función justamente en una zona ácida.
El magnesio también es otra biomolécula importante, es parte de la clorofila, por ejemplo. También actúa como una suerte de un catalizador. Conjuntamente las enzimas facilitan las reacciones metabólicas. Aquí vemos, por ejemplo, una molécula, está la clorofila, que es muy similar a la hemoglobina. Pero en este caso la clorofila, que se encuentra en las plantas, la hemoglobina en los animales, en este caso la clorofila, vemos acá al magnesio, ¿no es cierto?, como un grupo prostético central fuertemente unido a 4 nitrógenos, los cuales están unidos también mediante los enlaces covalentes a los carbonos correspondientes para darle la estructura de la clorofila. Y obviamente a partir de esto la clorofila va a cumplir una función ya como una biomolécula importante, va a cumplir su función en términos de la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo, un gráfico muy interesante, donde nos muestra al magnesio. Es un gráfico solamente de referencia para mostrarles que existen elementos como el cobre, el zinc, el cobalto, el calcio, que están relacionados con las enzimas y que a su vez estas enzimas cumplen determinadas funciones. ¿No es cierto? Por ejemplo, el hierro. El hierro está relacionado con varias enzimas, por ejemplo, con el aldehído oxidasa, los citocromos, las catalasas, la hemoglobina, decíamos. ¿Qué función cumplen? Oxidan a los aldehídos, transporte de electrones, elimina el peróxido de hidrógeno, transporte de oxígeno. Entonces el hierro, al ser parte de la hemoglobina, cumple la función de transportar oxígeno. El hierro, al ser parte de las catalasas, cumple la función de eliminar el peróxido de hidrógeno que se va a producir en las células como resultado de la reacción química. Al degradarse, forman una gran cantidad de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, si ustedes quieren, H2O2. Ustedes conocen el H2O2, el agua oxigenada, lo usamos normalmente de manera externa para desinfectarnos, ¿no es cierto? Cuando a veces nos caemos, tenemos alguna herida, ponemos agua oxigenada y ahí vemos la reacción química de oxidación y reducción que se está produciendo. Eso estamos eliminando todo lo que pudiera ser la flora microbiana, los microorganismos, para que no se infecte. Entonces, ahí juega un papel importante el peróxido de hidrógeno. Ahora, imagínense ustedes, si ese peróxido de hidrógeno estaría en el entorno celular, ahí adentro, en la célula, puede producir, pues, esa reacción química que estamos viendo de manera externa, ahí adentro de forma intensa. Pero como no queremos que se produzcan esas reacciones, tiene que eliminarse ese peróxido de hidrógeno. ¿Y quiénes están encargadas de eliminar? Las catalasas, las peroxidasas. Son enzimas especializadas que cuando ven el agua oxigenada lo destruyen. De no ser así, esa agua oxigenada podría oxidar a la materia orgánica que tenemos al interior de la célula, produciendo daños que muchas veces ya no se puede, es irreversibles, como se dice. Y como eso, este cuadro nos va mostrando una relación que tienen los diferentes elementos respecto a las enzimas. Las enzimas en bioquímica tienen una importancia grande porque, ya les decía, son los biocatalizadores orgánicos necesarios para todo el proceso, ¿ya? Y las funciones que se tienen. Bien. Las biomoléculas orgánicas, entonces, son aquellas que no tienen al carbono, obviamente, en su estructura, se encuentran en baja proporción. Agua, que sí es una molécula que está en una proporción elevada, pero el resto no. Y lo interesante es que en el agua están disueltos los minerales y muchos gases. Muchas reacciones químicas, muchos procesos se van desarrollando en un medio acuoso. Desde ese punto de vista va a ser importante. Dentro de los
seres vivos, el porcentaje de agua varía. Hay algunos que tienen, por ejemplo, la medusa un 95% de agua, la lombriz un 83%, el hombre un 70%. Bueno, varía el porcentaje de agua en cada uno de los seres vivos. Es el compuesto más importante para los seres vivos. El agua se considera como el disolvente universal. Casi todas las estructuras, todos los compuestos inorgánicos se disuelven en el agua. Y algunos orgánicos, fundamentalmente los hidrosolubles, porque los liposolubles no se van a disolver en el agua. Entonces se considera un medio de transporte de las sustancias. Las sustancias químicas se transportan mediante el agua. Muchos inyectables, por ejemplo, los medicamentos, están al estado sólido. Entonces, estos se tienen que disolver. Entonces, tenemos ahí el agua tridestilada y deionizada. Se lo mezcla, se forma una suerte de solución o emulsión, y en función de ello se aplica al ser vivo, ¿no es cierto? Entonces, nos está mostrando que es un transportador, es un medio, es un vehículo, el agua. Obviamente que interviene en las reacciones químicas. Al ser el medio, favorece las reacciones químicas. Mantiene constante la temperatura corporal. También el agua juega un papel importante en el sistema térmico. El agua, desde el punto de vista, es importante. Las sales. Bueno, hay muchas sales que están disueltas en el agua porque son solubles, ¿no es cierto? Sales inorgánicas. Es importante para nosotros estas sales, cuando se disuelven y se absorben, serán parte de estructuras sólidas como los huesos, van a cumplir una función de mantener la estructura del ser vivo, de sostén, etc. Están disueltas en el agua y muchos de estos se ionizan. Sales se ionizan y están, por ejemplo, el sodio como ion sódico, el potasio como ion potásico, el cloro como iones cloruro, los carbonatos que vienen del ácido carbónico, ¿no es cierto? Entonces están ionizados. Y es importante esta ionización porque las cargas positivas y negativas también son importantes para la formación de estructuras y las reacciones químicas también. Estos iones mantienen el grado de salinidad, ¿no es cierto?, en el organismo. También es importante para esto que les decía, la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular, las neuronas, las sinapsis. Estos están en el espacio sináptico, recibiendo e interactuando de manera permanente estos iones que están acá aportándose mediante las sales. Si hablamos de las moléculas orgánicas, bueno, ese es de mayor proporción en los seres vivos. Lo inorgánico es en menor proporción, pero como han visto, sí son en menor proporción, pero son importantes. Y los orgánicos también son importantes, pero sí se encuentran en mayor proporción. Los gráficos nos muestran diferentes estructuras orgánicas donde está constituido por carbonos e hidrógenos. Entonces, existe una gran variedad de posibles combinaciones a partir justamente de tener al carbono como el elemento central. Y dentro de estos podemos hablar los glúcidos, los carbohidratos, ¿no es cierto? La glucosa como un monosacárido o el almidón como un polisacárido, todos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el carbono, el elemento central. Constituyen aquellas moléculas importantes desde el punto de vista energético. Al igual que los lípidos, los carbohidratos van a aportar una buena cantidad de energía. Y los seres vivos necesitamos de energía. En su proceso biodegradativo van liberando energía.
Con esa energía nosotros somos capaces de caminar, saltar, jugar, tener esa emisión de calor en las mejillas, etcétera, etcétera. También los carbohidratos son parte estructural de otras moléculas, como son el caso de los ácidos nucleicos, el ATP, el RNA, el DNA, tienen glúcidos en su estructura, como los vamos a ver en el transcurso de la materia. Entonces, desde el punto de vista, estos carbohidratos son necesarios. Los más sencillos, como son los monosacáridos, la glucosa, por ejemplo, es una de las principales moléculas energéticas. Podemos tener nosotros polisacáridos, disacáridos, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro organismo es capaz de hidrolizar y solamente obtener monosacárido, como es el caso de la glucosa, porque a partir de esta molécula, de esta glucosa, vamos a generar energía mediante las rutas y vías metabólicas. La glicólisis, por ejemplo, es una vía metabólica que descompone a la glucosa hasta piruvato. Y de ahí se va entrando al ciclo de Krebs, etc. Entonces, este carbohidrato es importante. Pero también tenemos otros, la ribosa, la desoxirribosa, ellos presentes en los ácidos nucleicos. Los monosacáridos forman, unidos unos y otros, inicialmente los disacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, ese azúcar que nosotros tomamos en nuestro desayuno es un disacárido, ¿cierto? Polisacáridos, en el caso de las plantas, el almidón que vemos acá, donde cada uno de estos hexágonos corresponde a la glucosa y unidos mediante enlaces 1,4 y 1,6 van dando origen al almidón. Y en los animales también existen polisacáridos, se llaman glucógenos. Glucógeno, que es una estructura similar a esta, pero más complicada, más ampulosa. ¿Ya? Más ampulosa, podríamos decir. Entonces son importantes para las plantas como para los animales, desde el punto de vista incluso de almacenar estos carbohidratos que luego serán utilizados como fuente de energía, fundamentalmente. Existe estos carbohidratos que son degradados permanentemente. Sin embargo, nosotros, como seres vivos, no consumimos alimentos permanentemente. De repente consumimos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, el té a la media tarde, en la noche quizás una cena liviana o quizás un matecito, un té y listo. Pero hay interines de tiempo, por ejemplo, en la noche después de la cena hasta el día siguiente, más o menos más de 6 horas, que no se consumen alimentos, pero el organismo requiere permanentemente energía. Entonces el organismo va recurriendo a estas fuentes de almacenamiento, como es el caso del glucógeno, para ir liberando glucosa y a partir de eso ir aportando con energía. De lo contrario va a ser igual que los celulares. Cuando la energía baja y se acaba, el celular deja de funcionar. Nosotros puede ser algo similar que tengamos, pero para eso nosotros debemos tener fuentes de reserva y esas fuentes de reserva los tenemos en nuestro propio organismo. Entonces, desde ese punto de vista, los carbohidratos son importantes, pero no solamente para generar energía, también son importantes porque son componentes estructurales dentro de los seres vivos. Los carbohidratos son parte de estructuras que son necesarias para el propio ser vivo. Tenemos moléculas, por ejemplo, los glucolípidos, son moléculas formadas por glucosa y lípidos. Las glucoproteínas, que son moléculas formadas por carbohidratos y proteínas, y así podemos ir mencionando varios. Hablamos de los lípidos, y los lípidos, muchos de ellos son insolubles en el agua, y algunos que tienen cierta solubilidad, pero la gran mayoría son insolubles, sí solubles en solventes orgánicos.
tienen un brillo característico. Los lípidos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos tienen nitrógeno y fósforo, pero la gran mayoría carbono, hidrógeno y. Los lípidos pueden ser almacenados en el organismo vivo y al almacenarse pueden ser considerados una fuente de reserva energética, ¿no? Les decía, nosotros necesitamos permanentemente energía, igual que un celular. Si no hay energía, el celular no funciona. Nosotros igual, si no tenemos energía, no hacemos nuestra actividad biológica. Entonces, tenemos nuestras reservas. También estos lípidos pueden estar unidos a otro tipo de estructuras, a los fosfatos, y dan origen a los fosfolípidos, que forman las membranas celulares, por ejemplo. También estos lípidos pueden estar unidos o pueden estar presentes en otras formas, como ser el caso de la presentación del colesterol. ¿Sí? Pueden permitir tener una relación directa con el calcio. El calcio como un activador permite la mayor absorción de este tipo de estructuras lipídicas o de vitaminas, etc. Pero los lípidos, vamos a ver en su proceso metabólico, generan una serie de metabolitos intermediarios importantes para el ser vivo. Las proteínas. Ya les decía, las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, además de nitrógeno, que es importante, ¿no? Por la presencia de grupo amino. Son más o menos 20 aminoácidos los que tenemos, y la combinación de esos aminoácidos en una sucesión variada y, bueno, de diferente cantidad, da origen a aquello que se llaman las proteínas. Entonces, estos aminoácidos forman las proteínas, que ya les había comentado, que tienen funciones específicas, proteínas concretas. Entonces, estas son estructuras grandes, son importantes para el ser vivo, pero a diferencia de aquellos que vienen a ser los lípidos y los carbohidratos, que son moléculas generadoras de energía, las proteínas son moléculas importantes para el recambio. ¿Qué quiere decir? Que permanentemente, por ejemplo, la piel está experimentando un proceso de descamación. Entonces deben ser estos sustituidas por otras estructuras proteicas. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que son proteínas, estructuras proteicas también, tienen un tiempo de vida de 90 a 120 días. Pasado ese tiempo, estas estructuras se degradan. Si estas estructuras se van a degradar, tienen que ser reemplazadas por otras estructuras, por otros glóbulos rojos, nuevos, jóvenes, que vayan a cumplir la misma función de capturar el oxígeno, de favorecer el intercambio gaseoso. Las uñas, por ejemplo, crecen permanentemente, nos vamos cortando, nos van creciendo, los cabellos. Entonces, eso nos está mostrando que hay estructuras que requieren un recambio permanente. Y ahí entra en acción las proteínas. Es una de ellas, porque después hay otras también, por ejemplo, las proteínas con funciones enzimáticas, como biocatalizadores, que favorecen las reacciones biológicas. Les hablaba del sistema inmunológico como anticuerpos, sumamente importantes, que ante la presencia de microorganismos, de virus, bacterias, etcétera, estos anticuerpos que son proteínas reaccionan inmediatamente. Entonces aquí yo ya puedo estar deduciendo que, por ejemplo, nosotros en este periodo de pandemia, si quisiéramos tener un sistema inmunológico fuerte, necesito tener una buena alimentación. Alimentación que esté rico en proteínas, porque esas proteínas se van a transformar en anticuerpos, los cuales me pueden ayudar a defenderme frente al coronavirus. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucho que hablar en esto y quizás en el transcurso de la materia vamos a ir haciendo mención y vamos a crear un pequeño espacio para hablar también de esto del coronavirus como
algo que debemos tomar en cuenta nosotros como profesionales relacionados con ciencias de la vida. Los ácidos nucleicos también, ¿cierto? Los ácidos nucleicos también. Les digo nosotros relacionados con ciencias de la vida, porque mi persona es bioquímico, mi profesión de base es bioquímica, entonces comprendo todos estos aspectos y la importancia que tienen dentro de los seres vivos. Ustedes también trabajan con seres vivos, por lo tanto tenemos un eje común, que vendrían a ser trabajar por esos seres vivos, ¿verdad? Los ácidos nucleicos, como vemos acá, por ejemplo, los ácidos nucleicos están constituidos por, ya sea estructuras, por fosfatos, están constituidos por carbohidratos, por ácidos nucleicos, y todo ello forma el nucleótido, ¿ya? Y en unidades fundamentales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos son importantes porque van a dar origen a dos estructuras que nosotros conocemos, el DNA y el RNA, siendo en este caso las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, etc. Y tenemos los pares acá, vamos a verlo seguramente en proteínas, los pares ATCG, importantes, ¿no? Los pares ATCG que van constituyendo inicialmente DNA. Eso se hace una réplica en una hebra sencilla de RNA que va a servir como una suerte de plantilla, bases, referencial o molde sobre el cual se van a sintetizar las proteínas que cumplirán funciones específicas, como ya habíamos ido viendo. Bien, jóvenes, como ven, este es el mundo de la bioquímica. Hay mucho que hablar, como han podido apreciar ustedes. Ahora solamente les he querido dar un paneo general, un muestreo general, porque todo esto los vamos a ir desglosando, los vamos a ir analizando más en detalle. Lo que quiero con este primer capítulo de compuestos bioorgánicos, biomoléculas, bioelementos, que tengan la idea de la importancia de la química, porque todo es proceso químico. Los medicamentos son sustancias químicas que van a cumplir una acción específica, los fármacos, van a cumplir una acción en determinadas regiones, y todo se traduce en procesos químicos. Por ejemplo, un antiácido, cuando uno tiene una acidez, ¿no es cierto? Producto del exceso de secreción del ácido clorhídrico a nivel del estómago. Y ese ácido obviamente empieza a producir una suerte de ardor que a veces no podemos soportar, que normalmente se presenta cuando estamos estresados, estamos haciendo ejercicios físicos. Eso estimula a que las glándulas segreguen ácido clorhídrico. Pero entonces podemos hacer una neutralización, tomamos un antiácido, que no es nada más que una base. Entonces, neutralización, ácido-base, neutralizamos ese ácido con una base y de pronto dejamos de sentir esa acción, esa molestia a nivel del estómago, ¿no? Pues con esto quiero mostrarles que todo es químico en realidad, ¿no? La parte central de los diferentes fenómenos biológicos se dan en la célula y ahí es todo proceso químico. Bien, jóvenes, con esto vamos a concluir la clase de hoy. Espero que un poquito vayan concientizándose entonces de lo que vendría a ser la importancia de la bioquímica, ver los procesos biológicos en los sistemas biológicos con ojos químicos, les decía. Eso es lo que ocurre con la bioquímica. ¿Ya? Vamos a hablar también en su momento sobre las vacunas, por ejemplo. Las vacunas igual son sustancias químicas que las vamos a ir desglosando, tienen un vehículo, tienen un excipiente y que bueno, la reacción a nivel de lo que vienen a ser la síntesis de anticuerpos es impresionante. Vamos a tocar muchos temas, algunos que están, no digo de moda, pero sí por la situación en la cual nos encontramos, nos va a permitir graficar de mejor manera nuestra materia.
Bien, entonces no se olviden la actividad a continuación que tendríamos de 5 a 8, que vendría ese laboratorio, por el día de hoy no la vamos a realizar. La siguiente semana sí, hay algunos alumnos que decían se están incorporando. Les he indicado que el laboratorio sí es obligatorio, la asistencia. Voy a sacar un formulario de quiénes van a participar en el laboratorio. De repente hay otros que no van a participar, porque ayer les decía, deben estar de repente para convalidar laboratorios, todo ello. Nos vamos a organizar y a partir de eso ya vamos a ir a desarrollar el laboratorio. Lo que sí voy a pedirles es siempre tener unos 10 minutos, vamos a tener de tolerancia para que ingresen todos. Una vez pasado ese tiempo de tolerancia, pasamos la clase y bueno, hay algunos estudiantes que siguen ingresando y bueno, me distraen en la exposición, ¿no? Entonces, evitar eso. Tenemos 10 minutos de tolerancia. Y, y bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ya. De todas maneras, la siguiente semana vamos a ya tener acceso a nuestra plataforma Moodle. En el Moodle voy a colgar los materiales de exposición que estoy utilizando para que ustedes los tengan. De manera tal que ustedes pueden tomar algunos apuntes producto de la exposición, la explicación, ¿no es cierto? Pero no es necesario copiar todo ese material que estoy exponiendo, que eso lo van a tener ustedes, lo van a descargar y lo van a tener. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana ya vamos a habilitar el Moodle, ahí vamos a tener los materiales. También existen algunos videos de apoyo que van a ser muy importantes para nuestra materia. Bien, jóvenes, entonces les agradezco por asistir a la clase y nos vemos la siguiente semana. Tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor.